Carla, te interrumpimos. Declaraciones en este momento del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Como le habíamos anunciado, comparece con ustedes el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, compañero Bruno Rodríguez Padilla, quien va a hacer una declaración a la prensa y posteriormente está en disposición de responder brevemente algunas preguntas. Hablaré primero en español, después en inglés. Buenas tardes. En la tarde de hoy, 11 de abril, tuvo lugar un encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. El intercambio se desarrolló en un ambiente respetuoso y constructivo. Fue una reunión productiva. Ambos mandatarios intercambiaron obviamente sobre una variedad de temas. Puedo mencionar entre ellos la necesidad de crear un ambiente propicio para avanzar hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, sobre los asuntos que deben ser resueltos como parte de un proceso posterior, es decir, después del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas, comenzaría un proceso dirigido hacia una futura normalización de las relaciones bilaterales, en que, tal como conversaron, el elemento principal constituye para Cuba el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Hablaron también ambos presidentes sobre las posibilidades de cooperación existentes en diversas áreas entre ambos países, respondiendo a intereses mutuos. Se trataron también otros temas de interés relacionados con la estabilidad y la paz en el hemisferio, en nuestra región. Los presidentes de Cuba y de Estados Unidos analizaron los progresos alcanzados desde los anuncios históricos que se produjeron el 17 de diciembre. En aquella ocasión fue particularmente importante el anuncio por parte del presidente de los Estados Unidos de América de lo que él llamó un cambio de la política de más de 50 años hacia Cuba, que incluyó su admisión de que el bloqueo provoca daños al pueblo cubano y aislamiento a los Estados Unidos. Su planteamiento de revisar la presencia que yo considero injusta e inmotivada de Cuba en la lista de los llamados países patrocinadores del terrorismo internacional. Su planteamiento de involucrarse en un debate con el Congreso de los Estados Unidos, asunto que retomó en su discurso sobre el Estado de la Unión posteriormente en el mes de enero, en que planteó que el propósito de ese debate es el completo levantamiento del bloqueo, así como la iniciativa de restablecer relaciones diplomáticas y abrir embajadas. Al respecto, los presidentes resaltaron la importancia de continuar trabajando con el objeto de avanzar en los procesos de negociación de algunos de los elementos necesarios para proceder al restablecimiento de relaciones diplomáticas y con el objetivo de conformar un contexto apropiado para proceder a fijar fechas, hacer anuncios correspondientes. El presidente cubano reconoció como un paso positivo la reciente declaración realizada por el presidente Obama de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Yo espero
que su decisión se ajuste a la realidad y por tanto sea justa. El presidente cubano subrayó también que el levantamiento del bloqueo es esencial para avanzar hacia la normalización de las relaciones. Consideró que las medidas adoptadas por los Estados Unidos para modificar la implementación de algunos aspectos del bloqueo son un paso en la dirección correcta y que esperaríamos que éstas se amplíen y se adopten otras nuevas. El presidente Obama conserva amplias facultades ejecutivas que, de ser utilizadas con determinación, le pedirían avanzar hacia el objetivo que él ha proclamado de eliminar el bloqueo, modificando de manera sustancial diversos aspectos de su aplicación práctica, para lo cual tiene plenas y absolutas facultades ejecutivas. El presidente cubano también expresó que es necesario eliminar las políticas de Estados Unidos que afectan directamente al pueblo cubano y están dirigidas a promover cambios en el sistema político y socioeconómico de nuestro país. Ambos mandatarios coincidieron en que deben aprovecharse los intereses comunes existentes en diversas áreas para consolidar la cooperación regional y expandirla a otras áreas mutuamente beneficiosas, como pueden ser el enfrentamiento al narcotráfico y al terrorismo, la ciberseguridad, la cooperación en materia de aplicación y cumplimiento de la ley, la protección del medio ambiente, la adaptación y mitigación al cambio climático y la salud, incluyendo la prevención y enfrentamiento de pandemias, tal como ha habido un resultado alentador en la cooperación sostenida para la prevención y erradicación del ébola en África Occidental y la evitación de que llegara a nuestra región. El presidente cubano transmitió la disposición de Cuba a mantener un diálogo respetuoso con Estados Unidos, basado en la igualdad soberana y la reciprocidad, y planteó que ambos países debemos trabajar para evitar situaciones que puedan afectar el rumbo que de mutuo acuerdo queremos dar a las relaciones bilaterales. Asimismo, el presidente Raúl Castro reiteró su convencimiento de que, a pesar de las profundas diferencias existentes entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, podemos convivir de manera pacífica y civilizada en beneficio de nuestros países y pueblos, lo cual contribuiría seguramente a la paz y la seguridad regionales. Good evening. In the morning of today, April 11th, a meeting was held between Raúl Castro Ruz, President of Cuba, and Barack Obama, President of... Allí están los detalles del encuentro que hace minutos sostenía el presidente de Cuba, Raúl Castro, con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama. Amplios temas que ha puntualizado, que ha destacado el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Dice, por ejemplo, que se trató de una reunión productiva en la que se intercambiaron temas sustanciales con respecto al ambiente propicio que se debe crear, que se debe generar para avanzar en el camino del restablecimiento de relaciones diplomáticas, con otro tema que también resulta sustancial, como la apertura próximamente, dicen que ojalá que sea pronto, de embajadas en Washington y en La Habana. Dicen precisamente que a partir de allí comenzaría una nueva etapa de relacionamiento, pero Cuba insiste en un tema central para ello, que sería primero el levantamiento del bloqueo en esa nueva etapa que se abriría a partir de allí, ¿verdad? Así Pero es. vamos a, nos dicen que tenemos que ir con nuestro compañero Jorge Gestoso para un nuevo análisis, a ver si lo tenemos ya allí. Jorge. Hola Jorge, un placer saludarte, te acompañamos a ti allí desde nuestro set permanente desde Ciudad de Panamá en esta sede de la Cumbre de las Américas. Jorge, más reacciones, más análisis allí con estos dos expertos con los que te has podido encontrar y dialogar a lo largo de todas estas jornadas acerca de estos temas trascendentales.
Claro que sí, Tatiana. Precisamente estábamos siguiendo con nuestros dos analistas las declaraciones entonces del canciller de Cuba, y la primera pregunta entonces te la hago a ti. ¿Qué has podido detectar de esas declaraciones? Bueno, esas declaraciones, como se ve, han sido bien amplias. Prácticamente se han tocado todos los temas. Quizás quede algún tipo de detalle, pero al menos por lo que escuché, todos los temas fundamentales están ahí. Y realmente me parece que el encuentro puede ser calificado de muy productivo, en el sentido de que los presidentes intercambiaron sobre los temas que están siendo objeto de negociación y algunos otros que en los próximos meses podrán entrar a ser considerados. Puede que queden algunos temas todavía, pero realmente la dinámica de lo que debe caracterizar el proceso en los próximos meses está prácticamente planteada por parte de los dos presidentes. Yo pienso que eso es extraordinariamente importante porque habla de las voluntades de ambas partes de continuar las negociaciones, y no solamente continuar las negociaciones, sino qué asuntos dentro de las negociaciones, que son muy importantes. Eso, por supuesto, le da trabajo a los dispositivos de ambos países, ¿no?, para preparar las condiciones, los documentos, todos los requisitos que se preparan para esos procesos. Y yo pienso que va a haber un largo periodo de trabajo que se va a caracterizar porque se va a ir avanzando de tema en tema y se van a ir tomando medidas de ambas partes para concretar el avance de esos temas. Cuando la secretaria de Estado adjunto para el hemisferio occidental, la señora Jacobson, hablaba de las relaciones que habían tenido, las reuniones tanto en La Habana como en Washington, ella decía que especialmente la relación, si bien era con algunas reuniones físicamente frente a frente, estaban en permanente contacto y 24 horas, no solamente a nivel, digamos, de las cabezas visibles de cada delegación, sino también con todo el equipo precisamente que está trabajando en eso. Quiere decir que esto es un tema complejo y un tema que está exigiendo mucha coordinación. Sí, yo creo que las potencialidades, los esfuerzos, la energía de ambos países se enfocarán a darle cada vez más fluidez al proceso. Y es muy satisfactorio que esto ocurriera en la cumbre, ¿no? Porque hay dos elementos que no hemos tocado y que yo creo que hay que agregar a esto. El primero es que si bien hay intereses en Cuba y en América Latina de que se avance en la dirección de establecer relaciones normales entre Estados Unidos y Cuba, hay intereses incluso dentro de Estados Unidos que tienen el mismo criterio, de tal manera que eso es un factor adicional que habría que tomar en cuenta. El segundo elemento que me parece muy importante, porque sería injusto que analizáramos todo este proceso solo, digamos, en el plano de los estados y de las relaciones políticas entre gobiernos, etcétera, y no tomáramos en consideración el papel de la sociedad civil, de los movimientos sociales, etcétera, en los países latinoamericanos, que a su vez han impactado en los países, creando cambios incluso a nivel político y haciendo gobiernos favorables que llamamos progresistas en términos generales. Jorge, te vamos a interrumpir. De nuevo vamos a esas declaraciones del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Atlapa. Allí fue, en un salón mutuamente acordado. Puedo decir que el primer paso en el que trabajamos está referido a la primera etapa en materia de lo que el presidente de Estados Unidos ha llamado un cambio de política, que implica el reconocimiento al gobierno revolucionario mediante el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. En esta primera etapa, relacionada con aspectos puramente diplomáticos, tal como distintos voceros del gobierno de los Estados Unidos han señalado, se trabaja de mutuo acuerdo y se alcanzan algunos progresos
para crear el contexto apropiado para hacerlo. Para Cuba, y hablamos de intereses respectivos, para Cuba es importante que concluya con una decisión justa que implique la salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que nunca nuestro país debió estar, porque es absolutamente injusto e infundado. Así como el restablecimiento de servicios bancarios a nuestra sección de intereses en Washington, que fueron cortados hace más de un año como consecuencia de la aplicación del bloqueo en el sector financiero. Se trabaja también en aspectos relacionados con el normal funcionamiento de ambas embajadas, y entiendo que, si bien permanecen aspectos que requerirán ulteriores negociaciones, ambos presidentes confirmaron su interés de avanzar tal como se anunció el día 17 de diciembre y encontrar terreno común basados en el núcleo esencial de las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y consulares, que es el absoluto respeto por parte del personal diplomático acreditado en cada una de las capitales a las leyes nacionales del Estado receptor. Una vez que concluya el periodo relacionado con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y apertura de embajadas, que podría ocurrir una vez que se avance suficientemente, haya un contexto propicio, haya incluso un contexto regional apropiado, en que haya una atmósfera de armonía y avenencia y avances en las relaciones de los Estados Unidos con todos y cada uno de los países de la América Latina y el Caribe, podrá trabajarse en fijar fechas, lo cual puede ocurrir en un futuro próximo. Resuelto esto, entraremos entonces en un proceso seguramente largo, difícil, complejo, hacia la normalización de relaciones bilaterales, que supone resolver como elemento esencial la completa eliminación del bloqueo a Cuba y otros aspectos bilaterales importantes, como la ocupación ilegal de territorio cubano en la zona de Guantánamo o la consecución de programas relacionados con asuntos internos de nuestro país. Soy Andrea Rodríguez, señor, en las últimas semanas ha habido una percepción de que las conversaciones entre ambas partes estaban como muy lentas o muy trabadas, o que había muros o cosas por el estilo. Quisiera saber en qué medida ustedes prevén que este encuentro de hoy ha avanzado o le va a dar velocidad a esas conversaciones por un lado. Y por otro lado, lo que usted mencionó es realmente una lista enorme. ¿Cuál va a ser entonces el cronograma o cuál la hoja de ruta que vamos a tener para llegar y que no sea dentro de 20 años? Do you have a translation? Do you need English version? We would like in English. Yeah, let me say that we have been working in the first stage in a matter of changing the current state of our bilateral relations, which is focused on diplomatic issues. The first one, reestablishing of diplomatic. Responde el canciller de Cuba en inglés a una pregunta también en esta rueda de prensa. Dice que las relaciones se basan netamente en lo diplomático, que se enfocan desde esa perspectiva, y reitera cuáles son los aspectos en esta primera etapa. Desde ese punto de vista, reitera, diplomático, salir Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Este es un pedido reiterado, levantar restricciones a servicios bancarios que corren desde hace un año, producto de ese bloqueo de más de 50 años, bloqueo económico, financiero y comercial, y un tema sobre el que se está trabajando, apertura de embajadas tanto en Washington y en La Habana. Es una primera etapa en este restablecimiento de relaciones, lo ha reiterado el canciller Bruno Rodríguez. Así es, a quien vemos en pantalla, que continúa brindando declaraciones en esta conferencia de prensa, tanto en castellano como en inglés. Destacamos lo que planteaba allí también. Estados Unidos plantea esta primera etapa como un cambio de políticas, de enfoque hacia la isla, con este restablecimiento de relaciones diplomáticas como primera medida, y luego también integrando esta misma primera etapa la reapertura de las embajadas. Por su parte, Cuba
plantea con fuerza para este mismo periodo la salida de la lista de países patrocinadores de terrorismo y también esta normalización o la eliminación de restricciones bancarias para operar. A partir de allí se entraría en una segunda etapa con mayor alcance precisamente para la profundización de las relaciones. Tatiana, es lo que se plantea allí, por etapas hacerlo, ¿no? Así es, ha dicho que después de superados estos asuntos, estos aspectos, se podría comenzar a hablar, allí sí, de normalización, pero se reitera que hay que eliminar el bloqueo económico, financiero, comercial de Estados Unidos contra la isla. Le ha pedido el presidente de Cuba, Raúl Castro, según lo que reitera el canciller Bruno Rodríguez, a su homólogo el presidente Barack Obama, que él también tiene la capacidad no solamente de ir vía Congreso, vía Cámara de Representantes o vía Senado, sino también a través de medidas ejecutivas para ir aliviando aún más las restricciones que pesan contra Cuba, para ir avanzando también, allanando el camino que se acabe definitivamente con este bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla. Sin embargo, también más temprano, allí en esta declaración, el canciller Rodríguez hacía referencia a los puntos de encuentro, que son sin duda también interesantes. Por ejemplo, hablaban ambos presidentes de la paz en el hemisferio y hacía también un recuento de lo que significa la paz y la tranquilidad para nuestro continente. Hablaban también de la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, así que también hay puntos de encuentro. Por ejemplo, todo el aporte que ha hecho Cuba a la salud en el mundo durante el año 2014, también lo que va del 2015, cómo han ayudado a países de África para eliminar esta terrible enfermedad que es el ébola. Así es. Bueno, más temprano también ambos presidentes de Cuba, Raúl Castro, y el presidente Barack Obama de Estados Unidos, ratificaron que pese a las diferencias y las discrepancias también hay una voluntad de seguir avanzando en este proceso. Seguimos escuchando las declaraciones del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Un aproximamiento diplomático, pero me parece que esto será en un futuro cercano. Entonces tenemos la voluntad para tener un acercamiento constructivo y flexible y espero que haya reciprocidad de parte de Estados Unidos. Hasta la fecha, el mercado se ha dialogado de asuntos bilaterales sobre diversos temas. Queríamos saber en qué aspectos y áreas se ha avanzado más y si hay resultados concretos y en qué nuevas direcciones se puede mover en ese sentido. He dicho que hemos estado concentrados en esta etapa en los aspectos de las relaciones diplomáticas que deben servir para facilitar el proceso ulterior. Para mí son procesos separados, el del restablecimiento de relaciones diplomáticas y reapertura de embajadas, del proceso que será largo, difícil y complejo, como dije, hacia la futura normalización de las relaciones bilaterales, que deberá estar centrada en la eliminación del bloqueo a Cuba y en otros asuntos de esa naturaleza que ya mencioné. Puedo decir que los progresos fundamentales se dan obviamente en la primera etapa. También puedo decir que Cuba aprecia los pasos muy limitados que ha dado el gobierno de los Estados Unidos mediante decisiones ejecutivas del presidente Barack Obama en relación con pequeñas modificaciones de muy escasos aspectos del bloqueo, pero que van en una dirección positiva. Y yo espero que, de la misma manera que el presidente ha prometido involucrarse con el Congreso en un debate dirigido a levantarlo, dijo el presidente en el discurso del Estado de la Unión, a levantarlo en este mismo año, nosotros esperaríamos también que el presidente utilice sus muy amplias facultades ejecutivas con toda determinación para producir cambios sustanciales en la aplicación práctica del bloqueo. I said that for us there has been... He dicho que para nosotros ha habido un progreso sustancial para restablecer las relaciones diplomáticas y abrir las embajadas, que ha sido el foco de un cambio en las relaciones diplomáticas. Y después de ello, en segundo lugar, tenemos que comenzar un proceso muy complicado y largo hacia una
futura normalización de las relaciones bilaterales, centrándonos por la parte de Cuba en el tema del levantamiento del bloqueo, el bloqueo económico, financiero y política. En segundo lugar, vemos de forma positiva las decisiones ejecutivas tomadas por el presidente Obama al cambiar las implementaciones prácticas de forma un poco limitadas de algunos elementos específicos de las implementaciones del bloqueo. Y espero que, en primer lugar, el presidente, yo voy a alentar al presidente de Estados Unidos para que se comprometa con el Congreso de Estados Unidos para que levanten bloqueos, como señaló el presidente durante su discurso del Estado de la Unión. Y en segundo lugar, espero que el presidente pueda usar sus poderes ejecutivos con total determinación para este acuerdo, para que se modifiquen de forma sustancial muchos elementos de la aplicación práctica del bloqueo. Buenas tardes, soy yo de CCTV. El presidente Raúl calificó a Obama de hombre honesto y dijo durante el encuentro con Obama, estamos dispuestos a hablar todos. Entonces, ¿Cuba está con más confianza de Estados Unidos o de Obama que antes? ¿Y cómo usted opina la influencia de ese encuentro, del discurso del presidente Raúl también, para la relación entre Estados Unidos y Cuba post-cumbre de Almería? Uno de los mayores problemas que han condicionado las situaciones conflictivas en las relaciones bilaterales es la falta de información de la opinión pública estadounidense en relación con lo que ocurre realmente en Cuba. Si los ciudadanos estadounidenses pudieran viajar libremente a nuestro país, como pueden hacer a cualquier otro punto del planeta, excepto esta isla pequeña que está a 90 millas de sus costas, podrían recibir información de primera mano de lo que allí ocurre. Puedo decir que Cuba no aplica ninguna medida restrictiva ni discriminatoria contra los viajeros de los Estados Unidos o contra sus compañías, sus académicos, sus científicos, sus artistas o deportistas. La falta de esas relaciones ha sido sin duda uno de los factores condicionantes del estado actual. Cada vez que el pueblo de los Estados Unidos recibió información suficiente y exacta sobre la realidad de Cuba, tal como muestra ahora en numerosas encuestas de muy disímiles encuestadoras, refleja un apoyo abrumador a un cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba, y es sabido que los estadounidenses, que son personas que defienden fuertemente sus derechos constitucionales, sus libertades civiles, sus derechos humanos, consideran un elemento fundamental ejercer su derecho a viajar libremente, a recibir información libremente y a formarse su propia opinión. Puedo decir que en este proceso que ha ocurrido en este año y medio, igual que en las conversaciones telefónicas y en la reunión que se efectuó en la tarde de hoy, a mí me parece que un resultado principal nuestras diferencias, y hemos encontrado terreno común en la disposición de tener un comportamiento civilizado que respete nuestras diferencias, pero que esté orientado a establecer relaciones en el interés de nuestros pueblos, de nuestros países. Puedo decir que Cuba manifestó su disposición a discutir en un plano de igualdad soberana y reciprocidad cualquier asunto bilateral o incluso cualquier otro asunto, siempre que ocurra con pleno respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía y haya enfoques recíprocos, incluso los pertenecientes al ámbito de los derechos humanos, sobre lo cual acaba de producirse una reunión bilateral en Washington. Mi esperanza es que a partir de esta reunión continuemos trabajando concentrados
en el tema de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas, y que de la misma manera el presidente de los Estados Unidos pueda avanzar en el cambio de política que él ha proclamado. I feel that there has been obstáculos importantes en nuestra relación, que es la falta de conocimiento mutuo debido a los links bilaterales, que sean, digamos, estos bloqueos, estos obstáculos se deben, digamos, al bloqueo que tenemos por más de medio siglo. Si los ciudadanos estadounidenses pudieran visitar de forma libre nuestro país y disfrutar de esta libertad de viajar a La Habana o a Santiago de Cuba o a Varadero o Tocayo, Santa María, como ciudadanos estadounidenses. Allí está la postura, esta es la postura del gobierno cubano una vez se ha realizado este encuentro entre los presidentes Raúl Castro y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, una postura clarísima que ha detallado en esta rueda de prensa el ministro de Exteriores de Cuba desde Ciudad de Panamá, Bruno Rodríguez. Otro tema que ha planteado, sobre el que se le ha preguntado, la falta de información de la ciudadanía estadounidense con respecto a la realidad, con respecto a la verdad sobre Cuba. Y todo esto tiene que ver en la restricción que tiene el pueblo estadounidense de viajar a La Habana libremente. Es al único país, ha dicho el canciller Rodríguez, del mundo, una pequeña isla solamente a 90 millas de distancia, prácticamente vecina al lado de Estados Unidos, que se le ha restringido viajar, producto también de este bloqueo económico, financiero y comercial. Así es, aclaraciones, precisiones que se están dando sobre un tema que, como bien plantean allí, llevará etapas por concretar y por avanzar. Recordemos la primera, o lo más importante, es el planteo de una primera etapa, en eso coinciden ambos, de un cambio político, de un relacionamiento distinto, que cambie el histórico marco de hostilidad que se ha venido realizando durante 50 años entre ambas naciones y que demandará, por ejemplo, un restablecimiento de relaciones diplomáticas en primera medida, que marcará con la reapertura de embajadas. Esto será lo central, será el primer momento, y luego también se pasaría a una normalización, una etapa compleja de normalización de relaciones, planteaba el canciller allí, donde Cuba plantea como en ese momento, en esa etapa, la eliminación del bloqueo como algo central, así como en la primera etapa sería la de la eliminación de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Son dos etapas marcadas con diferencias claras, ha dicho el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Hay en todo caso voluntad para restablecer relaciones. En esa primera etapa hay una situación que ya la has planteado, pero que son procesos que van por separado. Y lo que ven ustedes en la parte baja de la pantalla de Telesur, les contamos, ha reiniciado, se han retomado las discusiones en este panel abierto en la 7ª Cumbre de las Américas. Recuerden ustedes que finalizaba hacia el mediodía, luego venían reuniones de carácter bilateral, se las hemos contado a ustedes a través de la pantalla de Telesur, un almuerzo de carácter privado y ahora de nuevo el debate. Los países que toman de nuevo la palabra para hacer presencia, para contar acerca de sus posturas de este marco de la Cumbre de las Américas, en las que se ha hablado, según los expertos, según analistas, con mucha sinceridad, en una nueva etapa de América Latina. Lo veíamos más temprano con una presidenta, por ejemplo, de Argentina, Cristina Fernández, cuando decía acerca del decreto de Estados Unidos contra Venezuela, que cataloga a esta nación suramericana como una amenaza inusual e inusitada para la seguridad de Estados Unidos, que se trata de un hecho absolutamente ridículo. Así que hemos visto a lo largo de toda esta jornada posturas de los distintos presidentes, de jefes y jefas de Estado. Iniciaba en ese primer discurso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y estaba reiterando sin duda lo que se esperaba, que América Latina, que todo el continente acompañara el proceso de paz que avanza Colombia, que ya cumple 2 años, en el que él ha marcado la gran diferencia en lo que significaría una sociedad del posconflicto. Cada jefe de Estado, cada jefa de Estado ha dicho entonces en ese contexto los temas sobre los que se deben trabajar desde el punto de vista del fortalecimiento de la unidad, de la integración, lucha contra el terrorismo, también el fracaso que ha significado la lucha contra el narcotráfico. Muy bien, vamos a
en instantes. Relaciones diplomáticas bilaterales será pronto. Tan pronto. Será pronto, tan pronto como sea posible. Sí. Cuba no ha puesto ninguna condición para el restablecimiento de relaciones diplomáticas o la reapertura de embajadas. Cuba no suele poner condiciones porque respeta la soberanía de sus estados iguales y porque la igualdad soberana supone el absoluto respeto al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. No hay ninguna condición impuesta por la parte cubana para el restablecimiento de relaciones o la apertura de embajadas. Claro que hay intereses respectivos y he mencionado que para Cuba hay intereses fundamentales relacionados con la lista de países terroristas, los servicios bancarios que garantizan el normal funcionamiento. No sé si alguien conoce alguna embajada que no tenga servicios bancarios en este momento en el planeta, excepto la sección de intereses de Cuba en Washington, y la necesidad de que haya un contexto apropiado para que este hecho importante históricamente se produzca. Y puedo decir que, tal como expresó el presidente Raúl Castro Ruz en su intervención del 17 de diciembre y una posterior del 20 de diciembre, agradeció a su santidad el Papa Francisco y al Vaticano su apoyo a este proceso de conversación. And I can say that the next diplomatic round of... Allí está. Ahora lo responde en inglés. Recuerden ustedes, se los hemos contado, es una rueda de prensa en Ciudad de Panamá, medios de comunicación de habla hispana y también angloparlantes. Así que responde las preguntas el canciller, el ministro de Exteriores de Cuba en español y en inglés. Y con otro asunto que resulta claro para el gobierno cubano. Cuba no ha puesto condiciones de ningún tipo para este restablecimiento de relaciones. Hay intereses de parte y parte que se han dejado bastante claros y sobre esa base de la claridad se está trabajando. Uno de ellos ha reiterado el camino hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas que da cuenta, por ejemplo, de la apertura de embajadas de ambos países, es decir, en Washington y en La Habana. Sin embargo, se requiere el levantamiento de las sanciones de servicios bancarios. Y es absolutamente cierto. ¿Cómo va a trabajar una embajada en algún lugar del mundo si tiene los servicios bancarios bloqueados? Es imposible trabajar. Claro. Sí, es puro sentido común. Así es. Bueno, y seguimos allí compartiendo a través de las pantallas de Telesur las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, brindando precisiones en este marco de la 7ª Cumbre de las Américas y del histórico encuentro más temprano de los presidentes de Cuba, Raúl Castro y Barack Obama, el primer encuentro en 50 años, o más de 50 años, un encuentro directo entre presidentes de ambas naciones. Se habían visto hace ya varios meses, más de un año, cuando falleció en Sudáfrica Nelson Mandela, en ese escenario donde se habían encontrado. Claro, ocasionalmente en el estadio, en la capital, se dieron la mano. Fue una fotografía que le dio la vuelta al mundo. Esta, la de hoy, la que ustedes han visto a través de la pantalla de Telesur, ha sido un encuentro ya de carácter oficial. El jueves se había anunciado por la tarde a través de medios de comunicación internacionales, también se los contábamos aquí en la pantalla de Telesur, que habían sostenido una conversación telefónica que daba cuenta hoy entonces de esto, esta primera cara a cara con este apretón de manos al principio y al final, con declaraciones muy claras de ambos jefes de Estado. Y lo que sucede ahora, se los contamos a ustedes, quienes se unen a esta hora, a esta cobertura de Telesur Noticias, es que el canciller Bruno Rodríguez, el canciller cubano, entrega detalles y realmente muy marcados de lo que ha significado esta reunión. Ha hablado de los distintos escenarios que se plantean en el camino de restablecimiento de relaciones. Uno es el tema de restablecimiento de relaciones, otro el tema de la normalización, que tendrá que pasar sin ninguna duda por el fin del bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla, un bloqueo de más de 50 años. Y tiene todo que ver también con lo que más temprano sucedía en el transcurso de la mañana, con ese discurso que ya será histórico, pasará a la historia del presidente de Cuba después de 50 años en un escenario internacional en el que no falta ningún jefe
jefe de Estado, ninguna delegación. En ese escenario hablaba y pedía unos minuticos de más por todas las cumbres a las que no había podido asistir. Y el presidente anfitrión, Juan Carlos Varela, también decía, se le ha concedido por esa histórica deuda que se tenía todo el continente con la República de Cuba, que recordemos fue la primera vez que participó en esta cumbre de las Américas. Justamente lo que caracteriza como histórico, le da un simbolismo especial a esta cumbre de acuerdo a su participación. Termina allí la participación del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, brindando precisiones precisamente sobre lo que decíamos recién. El encuentro histórico, primero de carácter bilateral, más oficial, entre los presidentes de Cuba y de Estados Unidos en 50 años.